¿Te ha pasado que, de un día para otro, todo se quedó en silencio? ¿Qué amigos, oportunidades y caminos que antes se abrían sin esfuerzo ahora parecen cerrarse? Te sorprendes preguntando, ¿por qué me siento tan solo si estoy buscando a Dios? Si estás en esa temporada, quédate conmigo hasta el final. No has sido abandonado, estás siendo afinado. Hoy vamos a descubrir, paso a paso, por qué ese aparente desierto puede ser el taller donde Dios moldea tu carácter, fortalece tu fe y prepara las bendiciones que ya vienen en camino. Este mensaje es para ti si necesitas transformar la angustia del no entiendo en la paz del confío. Imagina esto, vas conduciendo y tu GPS pierde señal, no ves el mapa, pero el coche sigue avanzando. En el aislamiento pasa algo similar, tal vez no tienes todas las rutas visibles, pero Dios no ha perdido tu ubicación. Él está trabajando en los bastidores mientras tú aprendes a estar en silencio. Cuando todo calla afuera, el cielo te habla adentro. Y ese susurro, aunque discreto, vale más que cualquier ruido que antes te distrajo. Por eso, en este video veremos ejemplos claros y sencillos, desde Moisés en el desierto hasta Elías en la cueva y Jesús antes de iniciar su ministerio, para comprender que el aislamiento no te debilita, te define. Aprenderás señales prácticas de que la bendición está cerca y hábitos sencillos para atravesar esta etapa con firmeza y esperanza. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, en mi aislamiento confío en ti, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Piensa en ejemplos cotidianos. Como una semilla que se entierra en tierra oscura antes de brotar, o como el oro que necesita fuego para brillar, así tu alma atraviesa este proceso para emerger más fuerte. Tal vez hoy no ves hojas ni flores, pero la raíz está creciendo. Tal vez no haya aplausos ni focos, pero hay dirección. No es castigo, es taller. Y lo que otros pensaron para mal, Dios lo encamina a bien. Si te quedas hasta el final, entenderás cómo convertir este silencio en cita con Dios, cómo reconocer que la promesa tiene fecha en el cielo, aunque tú no la veas en el calendario, y cómo caminar esta etapa con pasos simples. Oración breve y constante, palabra diaria como pan, servicio pequeño con corazón grande y una actitud de gratitud que abre puertas donde parecía no haber ninguna. Respira. No estás tarde, no estás solo, no estás roto. Estás siendo preparado. Vamos juntos. Hay momentos en los que el alma se pregunta, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué todo parece detenerse? La primera reacción suele ser pensar que algo anda mal, que has fallado o que Dios se ha olvidado de ti. Pero lo que parece un silencio inquietante muchas veces es una estrategia divina. El aislamiento no es abandono, es convocatoria divina. Es la manera en que el cielo te aparta de los ruidos que entorpecen tu oído para poder hablarte con mayor claridad. El aislamiento tiene un sentido profundo. No se trata de una pausa vacía, sino de un proceso de realineación. Imagina que un alfarero toma un pedazo de arcilla. A simple vista parece inerte, pero en sus manos empieza a ser moldeado, apretado, estirado, hasta convertirse en una vasija con propósito.
Tú eres esa arcilla, y el aislamiento es la rueda que gira lentamente mientras Dios da forma a lo que aún no entiendes. El desierto no te mata, te define. Muchas personas confunden el aislamiento con castigo. Piensan que si nadie llama, si las puertas se cierran o si los amigos se alejan, entonces algo han hecho mal. Pero en realidad, cuando Dios te separa de ciertos ambientes, es porque está protegiendo lo que sembró en ti. Si una semilla se queda en la superficie, los pájaros se la comen. Solo bajo tierra, invisible y cubierta, puede germinar. Asimismo, tu propósito necesita un tiempo oculto antes de brotar. La soledad con Dios es antesala de autoridad con los hombres. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo que premia la visibilidad, los aplausos, la inmediatez. Pero Dios trabaja distinto. Él no te prepara para un like, te prepara para un legado. Y para eso, necesitas silenciar ruidos, cortar distracciones y enseñarte a confiar incluso cuando parece que no pasa nada. Dios trabaja en los bastidores mientras tú aprendes a estar en silencio. Esa es la esencia del aislamiento divino, apartarte de lo urgente para concentrarte en lo eterno. Puede doler, porque el corazón humano desea compañía, validación y actividad constante. Pero piensa en un músico que afina su instrumento antes de salir al escenario. El público aún no escucha, pero cada cuerda tensa y cada ajuste secreto garantizan que el concierto sea perfecto. Tu vida es ese instrumento. El aislamiento es el proceso donde Dios afina cada cuerda para que, cuando llegue el momento, la melodía fluya sin error. Y es que el aislamiento también te obliga a reconocer lo que por años intentaste tapar con ruido. Cuando se apaga todo alrededor, emergen pensamientos, recuerdos y heridas que habías enterrado. Es incómodo, sí, porque es como mirarte en un espejo que no puedes evitar. Pero allí es cuando el Espíritu Santo se acerca como médico, trayendo sanidad y limpieza. Como cuando un cirujano abre una herida para extraer lo que enferma, así actúa Dios en tu corazón, duele más al inicio, pero después viene la verdadera restauración. Este tiempo, aunque parezca extraño, es un regalo. No es un túnel sin salida, es un taller secreto. Allí Dios te recuerda que su amor no depende de cuántos te rodeen, sino de cuán cerca está Él de ti. Y en ese espacio de aparente soledad se gesta la intimidad más pura, la fe más firme y la esperanza más real. Y cuando lo miras de cerca, te das cuenta de que este proceso es una escuela. Es en el aislamiento donde aprendes a distinguir la diferencia entre estar solo y estar acompañado por Dios. Puedes no tener gente a tu alrededor, pero aún así sentirte sostenido por su presencia. Es aquí donde comprendes que tu valor no depende de la aprobación externa, sino del amor eterno que nunca falla. Lo que ahora ves como vacío será mañana el espacio desde donde brotará tu testimonio. Dios no desperdicia tu desierto. En la aparente inactividad está sembrando raíces profundas. En tu silencio está afinando tu oído. En tu espera está preparando la plataforma de tu propósito. Y cuando el tiempo se cumpla, entenderás que cada lágrima, cada noche oscura y cada puerta cerrada eran parte del diseño. El aislamiento no es el final, es el inicio de lo extraordinario. Piensa en Moisés. Su historia es un espejo donde podemos ver que el aislamiento no es un retroceso, sino un escenario de formación. Nació en tiempos de peligro, creció en palacio, fue educado con la sabiduría de Egipto y conoció la vida de lujo. Todo parecía apuntar a un destino de grandeza dentro de la corte del faraón. Pero una decisión precipitada lo cambió todo. Al defender a un hebreo, terminó matando a un egipcio, y aquel acto lo llevó al exilio. De un día para otro, Moisés dejó de ser príncipe para convertirse en un fugitivo.
Pasó de caminar en pasillos adornados con oro a cuidar ovejas en la soledad del desierto de Madián. El contraste es brutal, de banquetes y privilegios a un silencio interminable acompañado solo por animales y arenas infinitas. Muchos habrían visto ese giro como el fin de una historia prometedora, pero Dios lo veía como el inicio de algo mucho más grande. El desierto no te mata, te define. Durante 40 años, Moisés pastoreó rebaños. Puede sonar como una tarea insignificante, pero en realidad era la escuela perfecta para el liderazgo que vendría después. Al guiar ovejas testarudas aprendió paciencia, al buscar agua en tierras secas aprendió a depender de la provisión divina, al enfrentarse con soledad aprendió a escuchar. Dios trabaja en los bastidores mientras tú aprendes a estar en silencio. Y fue precisamente en ese escenario invisible donde lo extraordinario sucedió, la zarza ardiente. Ese encuentro no ocurrió en un templo, ni en medio de multitudes, sino en la intimidad del desierto. Allí, Moisés escuchó su nombre 2 veces, Moisés, Moisés. Allí entendió que estaba en Tierra Santa y que el propósito de su vida no había terminado con el error que lo llevó al exilio. El aislamiento fue el lugar donde Dios reveló su plan, liberar al pueblo de Israel. Lo que parecía una condena de soledad era, en realidad, el taller donde se preparaba al libertador. Si lo piensas bien, Moisés necesitaba esa transición. Si hubiera intentado guiar a Israel con la mentalidad de príncipe egipcio, probablemente habría fallado. La soledad con Dios es antesala de autoridad con los hombres. Solo alguien que aprendió a vivir sin aplausos podía guiar a un pueblo quejoso, solo alguien que conocía el desierto podía conducirlos por él. Solo alguien que había experimentado el silencio podía discernir la voz de Dios en medio del ruido. Pero observa algo más, en ese desierto Moisés aprendió también a desapegarse del pasado. No podía seguir caminando como príncipe, debía aprender a ser pastor. Lo que parecía una degradación social, en realidad era una promoción espiritual. En el silencio de Madián, Dios le enseñó a cambiar la vara de mando egipcia por la vara del pastor, que más tarde se convertiría en símbolo de milagros y autoridad. Lo que Moisés sostenía en sus manos como simple herramienta, en el tiempo de Dios se volvió instrumento de poder. Así funciona el aislamiento, lo que hoy parece ordinario, mañana será extraordinario. Tal vez hoy sientas que tu vida pasó del palacio al desierto, que tus manos acostumbradas a sostener proyectos ahora solo tienen tareas simples y rutinarias. Pero no lo veas como pérdida, míralo como entrenamiento. Dios no te está quitando, te está capacitando. Cada día de silencio, cada tarea repetitiva, cada momento donde parece que nada cambia, está sembrando en ti las cualidades que necesitarás para el llamado que viene. Antes de la misión, viene la formación. Moisés descubrió que el desierto no era su cárcel, sino su aula. Lo mismo puede estar sucediendo contigo. Quizás aún no has visto la zarza ardiendo, pero llegará. Quizás todavía no has escuchado tu nombre en el silencio, pero lo harás. Mientras tanto, cada día de aparente monotonía es parte del molde que te prepara para sostener la misión. Lo que hoy parece escondido, mañana será testimonio. Y cuando llegue ese momento, comprenderás que ni un solo día de soledad fue desperdiciado, cada paso formó al líder, cada silencio afinó al profeta, cada lágrima anticipó la victoria. Después de Moisés, encontramos a Elías, un profeta encendido de celo y pasión por Dios. Su vida nos muestra que incluso después de grandes victorias podemos enfrentar momentos de profunda soledad. En el Monte Carmelo, Elías había sido testigo de un milagro impresionante, el fuego descendió del cielo y consumió el altar delante de todo Israel, dejando sin palabras a los profetas de Baal.
Fue un triunfo glorioso, una prueba de que Jehová era el Dios verdadero. Sin embargo, justo después de esa victoria, llegó la amenaza de Jezabel. Con solo una palabra, ella prometió quitarle la vida. Y Elías, el mismo que se enfrentó a cientos de falsos profetas, huyó lleno de temor. Se adentró en el desierto, agotado, desanimado y con el corazón cargado de dudas. La soledad se convirtió en su refugio y, al mismo tiempo, en su prueba más dura. ¿No es curioso? A veces los momentos más altos de nuestra fe son seguidos por desiertos donde parece que todo se derrumba. Allí, en medio de ese aislamiento, Elías pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba cansado, sintiéndose incapaz de seguir adelante. Pero Dios, en su amor, no lo dejó hundirse. Envió un ángel que lo fortaleció con alimento y agua, recordándole que aún tenía un camino por recorrer. Esa simple acción ya nos habla de un principio. Cuando crees que no puedes más, Dios envía lo necesario para que te levantes una vez más. Finalmente, Elías llegó al monte Horeb y se escondió en una cueva. Esperaba una gran revelación, quizás algo espectacular, porque hasta entonces Dios se había mostrado con poder visible. Pero lo que ocurrió allí fue distinto. La Escritura dice que hubo un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Solo después vino un silbo apacible, un susurro suave, y allí estaba la voz divina. El susurro de Dios vale más que el ruido del mundo. Ese momento cambió a Elías, porque aprendió a reconocer a Dios en lo sutil y no solo en lo grandioso. Su aislamiento se transformó en un encuentro íntimo, en una confirmación personal de que aún tenía propósito y misión. Dios no lo había dejado, solo lo estaba reentrenando para escuchar. Y aquí está lo extraordinario: Elías había visto a Dios responder con fuego, pero ahora lo conocía en la quietud. Lo que antes le bastaba ya no era suficiente, porque Dios quería llevarlo a un nivel más profundo. Ese contraste nos recuerda que el Señor no siempre se manifiesta de la misma manera, a veces usa lo espectacular, pero otras veces se revela en lo pequeño, para enseñarnos a no depender de lo visible, sino de lo invisible. ¿Ves la enseñanza aquí? Muchas veces buscamos a Dios en lo extraordinario, en lo que brilla y se escucha fuerte. Pero el aislamiento nos enseña a percibirlo en lo pequeño, en una palabra de consuelo, en una oración silenciosa, en un versículo que parece saltar del papel directamente al corazón. Cuando todo calla afuera, el cielo te habla adentro. Después de ese encuentro, Elías no salió con una fe débil, sino renovado. Dios le dio nuevas instrucciones, le mostró que no estaba solo y lo envió de nuevo a su misión. La cueva no fue tumba, fue sala de estrategia. El aislamiento fue el lugar donde su oído espiritual fue afinado. Y de esa experiencia aprendemos que no siempre necesitamos más fuerza, sino más sensibilidad a la voz de Dios. Elías entró al desierto agotado, pero salió con visión. Entró con miedo, pero salió con propósito. Entró con ganas de rendirse, pero salió con dirección. Eso es lo que Dios hace contigo en tu aislamiento: cambia tu lamento en esperanza, tu cansancio en nueva energía, tu silencio en respuesta. Lo que parecía el final se transforma en un nuevo comienzo. Si Moisés y Elías nos muestran cómo Dios usa la soledad para preparar y reafirmar a sus siervos, en Jesús encontramos la expresión más clara y poderosa de lo que significa atravesar un aislamiento con propósito. Después de su bautismo en el río Jordán, cuando el cielo se abrió y la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», cualquiera pensaría que el paso siguiente sería el inicio glorioso de su ministerio público. Pero no. El Espíritu lo condujo primero al desierto.
Antes de los milagros, antes de la multitud siguiéndolo, antes de la cruz y la resurrección, hubo 40 días de ayuno y soledad. El desierto de Jesús fue un espacio de prueba, de silencio y de enfrentamiento. No había compañía humana, no había comodidad, no había alimento. Solo Él, su Padre y las tentaciones que el enemigo puso frente a sus ojos. El aislamiento no es abandono, es convocatoria divina. Allí se reveló algo profundo, la dependencia total de Jesús en la palabra de Dios. Cada vez que Satanás intentó desviarlo, la respuesta fue firme y clara: escrito está. Este detalle es crucial. El aislamiento no es solo un tiempo de espera pasiva, sino un entrenamiento activo. Jesús no venció en el desierto con discursos elaborados, sino con la fuerza de la palabra guardada en su corazón. Y esa lección sigue viva para nosotros. En medio de tu soledad, lo que has sembrado en tu espíritu es lo que te sostendrá. La palabra de Dios se convierte en pan que sacia cuando no tienes nada más. El desierto también fue el lugar donde Jesús afirmó su identidad. El tentador le decía: si eres hijo de Dios, intentando sembrar duda en su corazón. ¿Te suena familiar? Muchas veces, en tus momentos de aislamiento, la pregunta que resuena es: ¿de verdad eres amado? ¿De verdad tienes propósito? ¿De verdad Dios está contigo? En esos momentos, la identidad no se sostiene en lo que sientes, sino en lo que Dios ya declaró. El cielo había hablado en el Jordán, y esa voz era suficiente para resistir en el desierto. Mira lo profundo de esto: Jesús, siendo el Hijo Eterno, aceptó el camino del aislamiento para mostrarnos cómo se vive en obediencia. Si Él, con toda su autoridad, no evitó el desierto, ¿cómo no habría de usarse también en nuestras vidas como herramienta de formación? Antes de la misión, viene la formación. Pero hay algo más: cada tentación que Jesús enfrentó refleja pruebas que tú también atraviesas en tu aislamiento. La primera fue sobre el pan, la necesidad inmediata, la ansiedad de resolver lo básico. Allí aprendemos que no vivimos solo de lo material, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación fue sobre la confianza: lánzate, porque Dios enviará a sus ángeles. Esa es la prueba de no manipular a Dios ni exigirle pruebas de amor, sino confiar en su fidelidad aunque no la veas con tus ojos. La tercera fue sobre el poder y la gloria: Satanás le ofreció los reinos del mundo si se postraba. Esa es la tentación de tomar atajos, de buscar éxito fácil sin cruz ni obediencia. Y Jesús venció cada prueba con la palabra, mostrando que el aislamiento no era un castigo, sino el campo de entrenamiento donde se fortaleció para la misión más grande de la historia. Al salir del desierto, Jesús no estaba debilitado, estaba empoderado. El Evangelio dice que volvió en el poder del Espíritu y comenzó a anunciar las buenas nuevas. El aislamiento no había sido un obstáculo, sino el trampolín para lo que venía. Ese tiempo de soledad fue en realidad el campo de entrenamiento donde su fe fue probada, su obediencia confirmada y su autoridad fortalecida. Tu vida puede reflejar lo mismo. Quizás sientes que estás en un terreno árido, sin compañía y bajo tentaciones que parecen demasiado pesadas. Pero si aprendes a responder con la palabra, si permaneces en lo que Dios ya dijo de ti, saldrás de allí con una fe más fuerte, con una identidad más clara y con un poder espiritual renovado. El aislamiento no es el final de tu historia. Es la introducción a un capítulo donde verás a Dios actuar de formas que jamás imaginaste. El susurro de Dios vale más que el ruido del mundo, y en el silencio del desierto es donde tu oído espiritual se vuelve más sensible que nunca. Allí descubres que tu verdadera fortaleza no está en lo que tienes, sino en quien eres en Cristo, y que lo que parecía soledad era, en realidad, el lugar de tu mayor victoria.
Cuando hablamos de aislamiento, no nos referimos solo a un cambio externo, menos personas alrededor, menos movimiento, menos ruido, sino, sobre todo, a una transformación interior. El aislamiento es el espacio donde Dios te confronta contigo mismo, donde revela heridas ocultas, debilidades escondidas y pensamientos que habías enterrado bajo capas de actividad. El horno de aflicción refina, no destruye. Allí, en la soledad, Dios comienza a trabajar en lo profundo de tu corazón. Pensemos en Jacob. Había vivido gran parte de su vida dependiendo de su astucia, manipuló a su hermano Esaú, engañó a su padre Isaac, y en su caminar acumuló una serie de heridas y engaños que lo marcaron. Pero llegó un punto en que ya no podía seguir huyendo de sí mismo. La Escritura relata que en el vado de Jaboc se quedó solo, aislado, esperando el encuentro con su hermano al que había traicionado. Y allí, en esa noche oscura, luchó con un ángel hasta el amanecer. No fue una lucha física común, fue una representación espiritual. Jacob luchaba con su pasado, con su identidad y con la forma en que había vivido hasta ese momento. La soledad con Dios es antesala de autoridad con los hombres. Esa noche, Jacob salió herido, con una cojera que lo acompañaría siempre, pero también salió transformado. Ya no era Jacob, el engañador, ahora era Israel, el príncipe que lucha con Dios. ¿No es increíble? Lo que parecía un momento de miedo y aislamiento se convirtió en el lugar donde recibió un nuevo nombre y un nuevo destino. A veces Dios permite que luches en soledad porque solo allí estás lo suficientemente vulnerable para dejar de correr y enfrentarte con lo que debe ser cambiado. Piensa en lo que significó esa cojera. Cada paso que dio Jacob a partir de entonces fue un recordatorio de su encuentro con Dios. No volvió a caminar igual, porque ya no era el mismo hombre. El aislamiento deja marcas, sí, pero no para avergonzarte, sino para recordarte que has sido tocado por lo eterno. Tal vez también tú saldrás de este proceso con una cojera espiritual, algo que te recuerde tu vulnerabilidad, pero que al mismo tiempo sea la señal de que has estado con Dios. Lo mismo le ocurrió a Pablo, el apóstol. En su vida abundaron los momentos de aislamiento, cárceles, viajes solitarios, traiciones, incomprensiones. Pero uno de los episodios más reveladores fue cuando rogó a Dios que quitara la espina en la carne, aquello que lo hacía sentir débil. La respuesta de Dios fue desconcertante y, a la vez, transformadora: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo comprendió que su aislamiento, su dolor y su debilidad no eran pruebas del abandono de Dios, sino escenarios donde el poder de Cristo se manifestaba con mayor fuerza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, declaró. Tu debilidad es la puerta por la que entra su poder. Si lo observas bien, Pablo podría haber interpretado esa espina como una limitación injusta. Sin embargo, eligió verla como la plataforma donde Dios podía demostrar su grandeza. Así es el aislamiento, no anula tu misión, la potencia. En la celda fría de una prisión nacieron cartas que hoy siguen encendiendo la fe de millones. Lo que parecía encierro se transformó en legado eterno. ¿Y qué decir de Isaías? El profeta vivió en un tiempo en el que el pueblo se había apartado de Dios, y él mismo se reconocía como alguien de labios impuros. Fue en un momento de visión y aislamiento espiritual, en el templo, que contempló al Señor sentado en un trono alto y sublime. Allí, en medio de ese encuentro, un serafín tocó sus labios con un carbón encendido y lo purificó. El horno de aflicción refina, no destruye. Isaías salió de esa experiencia no solo renovado, sino también con una misión clara: heme aquí, envíame a mí. ¿Ves el patrón? Jacob recibió un nuevo nombre, Pablo una nueva comprensión de la gracia,
e Isaías una nueva misión. Todos ellos fueron transformados en contextos de aislamiento. Y esa es la obra que Dios quiere hacer también contigo. El aislamiento no es un túnel oscuro sin salida, es un taller secreto donde tu carácter se pule, tu fe se fortalece y tu corazón se purifica para sostener lo que está por venir. Aunque resulte incómodo, dale gracias a Dios por este tiempo. Tal vez no veas aún el fruto, pero las raíces se están afirmando. Tal vez no escuches el rugido de un milagro visible, pero si prestas atención, oirás el susurro suave que te recuerda, no es castigo, es taller. Y lo que hoy parece soledad, mañana será el lugar desde donde proclamarás tu victoria. Aceptar que el aislamiento forma parte del plan de Dios no es sencillo. El corazón humano tiende a resistirse, a preguntar por qué yo, y a buscar salidas rápidas. Pero cuando entendemos que Dios usa cada etapa, también la soledad y el silencio, para moldearnos, la perspectiva cambia. No se trata de resignación, sino de confianza activa. Paciencia no es pasividad, es obediencia sostenida. Miremos primero a Job. Su historia parece un retrato de lo que muchos temen: pérdida, dolor y aislamiento. Perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. Los amigos que llegaron a consolarlo lo acusaron de haber hecho algo malo para merecer tanta desgracia. Incluso su esposa le sugirió que abandonara su fe. Job estaba, en todo sentido, solo. Y, sin embargo, aunque expresó su dolor y sus dudas, nunca renegó de Dios. Al final, cuando oró incluso por aquellos que lo habían herido con sus palabras, el cielo se abrió. Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. El aislamiento de Job fue la antesala de una bendición mayor, demostrando que lo que parecía abandono era en realidad preparación. Pero piensa en lo profundo de esta lección: Job no recibió la doble bendición inmediatamente. Hubo un tiempo de silencio, de incomprensión y de espera en el que tuvo que aprender a confiar en un Dios que no respondía de manera evidente. Ese es uno de los mayores retos del aislamiento: seguir creyendo aunque no haya señales, seguir confiando aunque las oraciones parezcan chocar contra un muro. Job descubrió que la fidelidad en la oscuridad abre puertas a una gloria más grande. Luego está David. Ungido como rey siendo apenas un joven, tuvo que esperar años antes de ver esa promesa cumplida. Y esos años no los pasó en un trono, sino en cuevas, desiertos y huidas constantes de Saúl. En ese aislamiento aprendió a depender de Dios como su pastor. Los salmos que escribió en soledad se convirtieron en canciones eternas de fe, esperanza y consuelo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, escribió desde esa experiencia. David entendió que la vara y el cayado de Dios eran más seguros que cualquier ejército. Su aislamiento no fue una pausa inútil, fue un campo de entrenamiento donde aprendió a liderar con humildad y a depender del poder de Dios más que de sus propias fuerzas. Podría haber usado la espada para tomar el trono por la fuerza, pero eligió esperar en el tiempo de Dios. Ese detalle lo cambia todo. El aislamiento no solo forma tu carácter, también revela si confías en la promesa o en tu propio impulso. David eligió la confianza, y eso lo convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. Y pensemos en Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero los años pasaban y no veía cumplirse esa promesa. Junto a Sara enfrentó el peso del tiempo, la duda y la sensación de aislamiento al no tener descendencia. Sin embargo, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham aprendió que la promesa tiene fecha en el cielo, aunque él no pudiera verla en el calendario. Finalmente, cuando ya parecía imposible, Sara dio a luz a Isaac.
El tiempo de espera fue el taller en el que Dios refinó su fe y lo capacitó para convertirse en un ejemplo eterno de confianza. Y aquí está lo hermoso: Abraham no solo recibió un hijo, recibió una herencia eterna. Su historia nos recuerda que la espera no retrasa la promesa, la prepara. Cada año de silencio fue como un cincel que moldeaba su fe hasta hacerla inquebrantable. Job, David y Abraham nos enseñan que aceptar el aislamiento es abrazar el proceso con fe. No es negar el dolor ni pretender que no duele, es reconocer que hay un Dios que ve más allá de lo que tú ves. Es confiar en que lo que hoy parece soledad, mañana será testimonio. El aislamiento no es el final, es un eslabón en la cadena de tu propósito. Así como Job recuperó el doble, David llegó al trono y Abraham sostuvo a su hijo en brazos, también tú verás el cumplimiento de las promesas de Dios si permaneces fiel. No estás perdiendo el tiempo, estás sembrando en secreto lo que cosecharás en público. Y cuando llegue ese día, entenderás que la soledad fue un aula y no una prisión, un puente y no un muro, un taller y no un castigo. El aislamiento no solo es un lugar de prueba o de purificación, también es una escuela de capacitación. Allí, en lo oculto, Dios desarrolla en ti las habilidades y la madurez necesarias para sostener el propósito que te ha confiado. La espera forma el vaso, la unción llena el vaso. Por eso, cuando parece que estás detenido, en realidad estás aprendiendo lo que necesitarás más adelante. Miremos el ejemplo de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, y lo que parecía un final trágico fue el inicio de un proceso formativo. En la casa de Potifar aprendió a administrar bienes ajenos, en la prisión aprendió a liderar entre olvidados y a interpretar sueños con la ayuda de Dios. Cada estación de aislamiento era una clase práctica, cada injusticia un peldaño hacia el plan divino. Años después, cuando el faraón soñó y nadie pudo dar respuesta, José estaba listo. Todo lo que aprendió en soledad se convirtió en la llave que lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto. Y lo que parecía derrota se transformó en salvación para multitudes. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, diría después. Piensa en eso. Si José hubiese llegado antes al palacio, tal vez no habría tenido la sabiduría ni la humildad necesarias para sostener esa posición. El aislamiento fue su universidad. El dolor fue su maestro. Y la fidelidad de Dios, su certeza. Sus noches en prisión no fueron desperdicio, fueron entrenamiento. Sus lágrimas no fueron olvido, fueron riego para una cosecha futura. Cada puerta cerrada lo acercaba a la que debía abrirse. Ahora volvamos a Moisés. Ya vimos cómo pasó de príncipe a pastor en Madián. Durante esos 40 años aprendió a guiar, a esperar y a escuchar. Lo que parecía un retroceso era un entrenamiento. Cuidar ovejas le enseñó a tratar con paciencia a un pueblo difícil. Conocer el desierto lo preparó para guiar a Israel por esas mismas rutas, vivir lejos de la influencia egipcia lo ayudó a depender solo de la voz de Dios. Antes de la misión, viene la formación. La zarza ardiente fue el momento de revelación, pero la capacidad para sostener el llamado se forjó en cada día de silencio. ¿No te parece revelador? Muchas veces pedimos una señal sobrenatural, pero Dios ya está capacitándote en lo cotidiano. Cada tarea pequeña, cada responsabilidad sencilla, cada prueba en secreto es parte del entrenamiento. Moisés no recibió la zarza en el palacio, sino en la rutina del pastoreo. Lo extraordinario vino en medio de lo ordinario. El aislamiento también es donde Dios pule tu carácter. Es fácil confundir talento con llamado, pero solo el carácter sostiene lo que el don abre. El aislamiento trabaja en esa parte invisible que nadie aplaude, pero que define la integridad.
José pudo haber usado su don de interpretación para su beneficio, pero lo entregó a Dios. Moisés pudo haber usado su pasado en Egipto como excusa, pero confió en que Dios lo respaldaría. Ambos aprendieron que la soledad con Dios es antesala de autoridad con los hombres. Y eso mismo está ocurriendo contigo. Quizás hoy no ves escenarios grandes, sino responsabilidades pequeñas, quizás no tienes aún multitudes, sino un círculo reducido. Pero ese es tu Madián, tu prisión, tu taller. Allí Dios te está capacitando para lo que viene. No subestimes tu presente, cada día de disciplina, cada momento de oración, cada acto de fidelidad es parte de la formación. Lo que ahora aprendes en silencio será lo que mañana te sostenga en público. El proceso puede parecer largo, pero recuerda, Dios no improvisa. Así como preparó a José en la cárcel y a Moisés en el desierto, también está escribiendo tu historia con precisión. Lo que hoy te parece pérdida, mañana será testimonio. Tu aislamiento no es estéril, es semilla. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás como José, todo lo que viví tenía un propósito mayor. Cuando sabes que el aislamiento no es abandono sino taller, cambia la manera en que lo enfrentas. Ya no lo ves como una pérdida, sino como un terreno fértil donde Dios está sembrando algo nuevo. Pero la pregunta es inevitable, ¿cómo caminarlo? ¿Qué hacer en esos días donde parece que nada pasa, donde el silencio se hace largo y la espera se vuelve pesada? El primer paso es cuidar tu oído espiritual. El aislamiento es la gran oportunidad para aprender a escuchar. Así como Elías descubrió a Dios en el silbo apacible, también tú puedes afinar tu oído en lo pequeño. Abre la palabra cada día, no como un deber, sino como un alimento. Un solo versículo, leído con calma, puede sostenerte más que 1000 distracciones. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús en su propio desierto. Piensa en un agricultor que examina la tierra con paciencia, no arranca la planta cada mañana para ver si crece, simplemente riega y espera. Así es la palabra, cada lectura diaria es una gota de agua que fortalece la raíz de tu fe. El segundo paso es transformar tu rutina en oración. No se trata solo de largos momentos arrodillado, aunque esos también son valiosos, sino de convertir cada instante en una conversación con Dios. Mientras lavas los platos, mientras caminas, mientras respiras profundo, puedes repetir con el corazón, Señor, aquí estoy, confío en ti. Esa oración sencilla es como un hilo invisible que mantiene tu alma unida a la presencia divina. Recuerda, orar no siempre es hablar mucho, a veces es solo abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo lo habite. El tercer paso es servir en lo pequeño. El aislamiento no significa inactividad, significa priorización. Tal vez hoy no lideras multitudes, pero puedes llamar a alguien que lo necesita, puedes tender la mano a un vecino, puedes sembrar una palabra de aliento en la vida de alguien. La soledad con Dios es antesala de autoridad con los hombres, y esa autoridad se cultiva sirviendo sin buscar reconocimiento. Jesús lo dijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No subestimes un acto pequeño de amor, a veces una palabra tuya puede ser la chispa que encienda la esperanza en un corazón apagado. El cuarto paso es cultivar gratitud. El aislamiento puede llenarte de quejas, pero también puede entrenarte a ver milagros pequeños. Un nuevo amanecer, un mensaje de alguien que no esperabas, una palabra que llega justo a tiempo. Cada detalle es un recordatorio de que Dios no te ha olvidado. La gratitud abre los ojos, y cuando los ojos se abren, el corazón se fortalece. Haz el ejercicio de anotar 3 cosas por las que agradeces cada día, pronto descubrirás que aún en medio del silencio hay motivos para sonreír.
El quinto paso es registrar lo que vives. Llevar un diario espiritual durante este tiempo puede convertirse en un tesoro. Escribe tus oraciones, tus dudas, los versículos que resuenan en tu corazón, las respuestas que recibes. Tal vez hoy parecen anotaciones simples, pero mañana serán evidencia de que Dios estuvo contigo. Imagina leer dentro de unos años esas páginas y reconocer que lo que parecía vacío era en realidad el lugar donde más cerca estuvo tu Creador. Caminar el aislamiento requiere también aprender a soltar. Soltar el control, soltar los tiempos, soltar los porqués que no encuentras. No es castigo, es taller. Es el lugar donde aprendes que no todo se entiende de inmediato, pero todo se confía en las manos correctas. El aislamiento te enseña a confiar en la voz de Dios aun cuando tus planes no encajan con los suyos. Si estás en esta etapa, no te desesperes. Dios no te está castigando, te está entrenando. No te está dejando solo, te está enseñando a depender de su voz. Y cada hábito que cultivas ahora será el cimiento de la bendición que viene. Paciencia no es pasividad, es obediencia sostenida. Y la obediencia en lo secreto siempre precede a la recompensa en lo público. Cuando atraviesas el aislamiento, la espera puede parecer interminable. Pero Dios nunca deja un proceso inconcluso. Así como las estaciones de la naturaleza anuncian cambios, el frío anuncia la primavera, las nubes anuncian la lluvia, también en la vida espiritual hay señales que revelan que la bendición está cerca. Tal vez no las notas a primera vista, pero si afinas el corazón, podrás reconocerlas. Una de esas señales es la paz en medio de la tormenta. Antes, cualquier problema te agitaba, pero de repente descubres que puedes descansar aún sin tener todas las respuestas. Esa serenidad no viene de ti, viene del Espíritu. Es un susurro interior que te dice, todo está bajo control, aunque no lo veas. El susurro de Dios vale más que el ruido del mundo. Es como estar en medio de un mar agitado y, aún así, sentir que tu barca no se hundirá porque Jesús está a bordo. La paz en medio del caos es una de las mayores confirmaciones de que algo nuevo está por nacer. Otra señal es que empiezas a soltar aquello que antes te controlaba. Viejas heridas, resentimientos o temores que parecían cadenas se rompen poco a poco. Te das cuenta de que ya no necesitas justificarte, defenderte o agradar a todos. Hay una libertad nueva en tu interior. Eso es una evidencia clara de que Dios está sanando raíces profundas para que puedas recibir lo nuevo sin cargas del pasado. Y cuando Dios sana, no deja cicatrices que duelen, sino marcas que cuentan una historia de restauración. También se nota en la manera en que empiezas a perdonar con más facilidad. Lo que antes era difícil ahora fluye con naturalidad. El aislamiento ha trabajado tu corazón y lo ha hecho más semejante al de Cristo. La soledad con Dios es antesala de autoridad con los hombres, y la primera autoridad que recibes es sobre ti mismo, sobre tu mente, tus emociones y tus reacciones. Si antes respondías con ira o con miedo, ahora eliges la calma y la compasión. Ese dominio propio no es producto de tu fuerza, sino fruto del Espíritu. Otra señal de que la bendición está cerca es la sensibilidad a la voz de Dios. Antes, necesitabas que todo fuera evidente y visible, ahora, un versículo, una oración breve o incluso un silencio profundo son suficientes para sentir que Él está contigo. No buscas lo espectacular, aprendes a valorar lo sutil. Y eso significa que tu oído espiritual se ha afinado. El mismo susurro que escuchó Elías en la cueva ahora resuena en tu interior, dándote dirección. Finalmente, una de las señales más hermosas es que tu esperanza se vuelve firme. Aunque todavía no veas la promesa cumplida, tu corazón ya descansa en que llegará.
La promesa tiene fecha en el cielo, aunque tú no la veas en el calendario. No sabes el día ni la hora, pero sabes que Dios es fiel. Esa confianza es señal inequívoca de que la bendición está a la puerta. Es como un amanecer, aunque todavía está oscuro, ya puedes ver la claridad en el horizonte anunciando que la luz se acerca. Tal vez hoy no ves la cosecha completa, pero ya puedes sentir el aroma de lo nuevo que viene. El aislamiento no ha sido en vano. Ha producido en ti paciencia, carácter y fe. Y esas son las marcas de alguien listo para recibir lo que Dios ha preparado. No mires tu espera como un freno, mírala como el último tramo antes de la respuesta. Cuando percibas estas señales, no te desanimes, alégrate, porque significan que tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Cierra por un momento los ojos y respira hondo. Imagina que todo el ruido a tu alrededor se apaga y quedas solo tú delante de Dios. No necesitas máscaras ni explicaciones, Él conoce tu corazón. Sabe lo que piensas, lo que temes, lo que anhelas y lo que callas. En su presencia no hay necesidad de aparentar, porque Él ya vio cada lágrima, cada sonrisa y cada batalla secreta. Ahora mismo, vamos a entrar juntos en ese espacio sagrado donde el alma se desnuda y la fe se fortalece. Vamos a orar con confianza, sabiendo que el Padre escucha y responde. Padre amado, hoy me acerco a ti con todo lo que soy y todo lo que siento. No vengo a presentarte una versión perfecta de mí mismo, sino a mostrarte mis debilidades, mis dudas y mis miedos. Tú sabes que estoy en un tiempo de silencio, en un camino donde a veces me cuesta entender por qué las cosas suceden de esta manera. Pero hoy decido ver este aislamiento no como un castigo, sino como una cita contigo. Aquí estoy, Señor, esperando escuchar tu voz, deseando que tu presencia me envuelva y me dé dirección. Te entrego mis temores, esos que se levantan en mi mente cuando me siento solo. Esos pensamientos que me dicen que no avanzo, que no valgo, que no llegaré a cumplir lo que prometiste. Te entrego mis preguntas, mis dudas y mis heridas. Y en este instante, decido confiar. No quiero vivir en la ansiedad del que pasará, quiero descansar en la certeza de que tú ya escribiste mi historia. Bástate tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Que cada lágrima que derramo sea semilla de esperanza y no de derrota, que cada suspiro se convierta en oración y cada silencio en una ofrenda. Señor, te pido que transformes este desierto en aula, este silencio en melodía, esta espera en altar. Que lo que hoy parece vacío se convierta en el terreno fértil donde plantes nuevas semillas. Quiero aprender lo que me quieres enseñar. Si este tiempo es para formar paciencia en mí, que aprenda a esperar sin quejarme. Si es para crecer en humildad, que mi corazón sea dócil. Si es para fortalecer mi fe, que no busque señales externas, sino que me aferre a tu palabra como roca firme. Afina mi oído, Señor, para que tu susurro me guíe más que cualquier ruido del mundo. Que pueda reconocerte en lo pequeño, en lo simple, en lo que otros pasan por alto. Padre, dame fuerzas para seguir caminando aunque no vea aún la meta. Que no me paralice la incertidumbre ni me domine el miedo. Recuérdame que la promesa tiene fecha en el cielo, aunque yo no la vea en mi calendario. Enséñame a esperar como Abraham esperó a Isaac, como David esperó su trono, como José esperó salir de la prisión. Que mi corazón se mantenga firme y agradecido mientras tú trabajas en los bastidores de mi vida. Enséñame a confiar en que lo invisible es más real que lo visible, y que tu tiempo es perfecto aunque el mío me grite que ya es tarde. Señor Jesús, gracias porque también tú conociste el desierto. Gracias porque no me hablas desde lejos, sino desde la experiencia de haber estado en soledad. Allí,
en 40 días de ayuno, enfrentaste tentaciones y venciste con la palabra. Gracias porque me muestras que no estoy solo en este camino, que tú caminas delante de mí como buen pastor. Hoy decido aferrarme a tu palabra como mi pan diario. Escrito está, no me dejarás ni me desampararás. Cuando la duda me asalte, recordaré lo que ya dijiste. Cuando el enemigo me hable de derrota, proclamaré tus promesas de victoria. Espíritu Santo, lléname ahora con tu paz. Esa paz que no depende de circunstancias, esa paz que supera todo entendimiento. Hazme sentir que tu presencia habita en mí, que este tiempo no me destruye, me transforma. Que tu fuego purifique lo que estorba y tu luz ilumine lo que debo ver. Quiero salir de este aislamiento con un corazón renovado, con una visión más clara y con una fe más madura. Sopla sobre mí, espíritu de vida, y renueva mi aliento como lo hiciste con Elías bajo el enebro, cuando pensaba que todo había terminado. Declaro en fe que este aislamiento será testimonio. Que de esta etapa saldré más fuerte, más sabio y más preparado para recibir lo que has prometido. No temo, Señor, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, sé que tu presencia me acompaña. Y si tu presencia está conmigo, no hay soledad que me derrote ni silencio que me desespere. Este lugar de aparente vacío es en realidad el taller secreto donde estás moldeando mi vida. Gracias, Padre, por tu amor que nunca falla. Gracias porque aunque muchos se alejen, tú permaneces. Gracias porque incluso cuando no entiendo, puedo confiar en que tus planes son mejores que los míos. Gracias porque en medio del aislamiento me recuerdas que no estoy perdido, estoy en tus manos. Dame un corazón agradecido que aprenda a celebrar incluso los pequeños avances, que sepa reconocer tu mano en lo cotidiano, que vea cada día como una oportunidad de acercarme más a ti. Señor, hoy me levanto en fe y declaro que mi aislamiento tiene propósito. Que mis lágrimas no se desperdician, que mis oraciones no caen al vacío, que mis silencios son escuchados en el cielo. Que lo que hoy vivo será mañana un testimonio para otros que también atraviesen su propio desierto. No saldré de aquí igual, saldré con un nuevo nombre como Jacob, con un nuevo cántico como David, con una nueva misión como Isaías. Amado Dios, sostén mis pasos en este tiempo. Que mi fe no falte, que mi esperanza no se apague y que mi amor hacia ti se haga más fuerte. Y cuando llegue el día de la bendición, cuando vea cumplidas tus promesas, no olvidaré este proceso. Recordaré que en la soledad me encontré contigo, que en el silencio escuché tu voz y que en la espera descubrí tu fidelidad. Amén. Ahora lo entiendes, el aislamiento no fue una señal de olvido, sino la evidencia de que Dios te está preparando para algo mayor. Lo que parecía un silencio frío es, en realidad, el susurro suave de un padre que te ama demasiado como para dejarte igual. El desierto no te mata, te define. La soledad no te derrumba, te transforma. Y cada día de espera es una semilla que pronto dará fruto en abundancia. No estás solo. Nunca lo estuviste. En cada noche larga, en cada pregunta sin respuesta, en cada puerta que parecía cerrada, la mano de Dios estuvo allí, sosteniéndote. Y si permaneces confiando, verás lo mismo que vieron Moisés, Elías, Jesús, José, David y tantos otros, que después del aislamiento viene la bendición. Porque la promesa tiene fecha en el cielo, aunque tú no la veas todavía en tu calendario. Así que levanta tu mirada. No llores como quien perdió, sino espera como quien sabe que está por recibir. Confía en el proceso, abraza el taller secreto de Dios y permanece con el corazón abierto. La historia aún no ha terminado, lo mejor está por venir.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, en mi aislamiento confío en ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.